Los muros caerán. Qué canto más inspirador el que hemos compartido en esta mañana. Y como estamos en la casa del Señor, estamos en la casa del Dios Todopoderoso, podemos afirmar que esta mañana los muros caerán. En el nombre de Cristo Jesús, los muros caerán. Y por eso queremos compartir con ustedes una escritura en esta mañana que se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. El mensaje de hoy lo hemos titulado 3 días de reflexión. Josué capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 5. 3 días de reflexión. Amén. Muy bien, dice así, hermanos, en la escritura. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Pueden sentarse, hermanos. Estos versículos que hemos leído son parte de un pasaje sumamente importante en la historia del pueblo de Jehová. Israel está llegando por segunda vez a la frontera que divide el mundo pagano de la tierra prometida. Esta es la segunda ocasión en que el pueblo de Israel se encuentra en esta situación. La primera había sido 80 años antes. Ustedes recuerdan cuando el pueblo, dirigido por Moisés, llegó a Cades Barnea. ¿Y qué pasó? El Señor le dijo que enviara espías para que reconocieran la tierra. Y los espías regresaron, la mayor parte de ellos, con un informe muy negativo. Por incredulidad, regresaron llenos de miedo. Regresaron llenos de temor, regresaron llenos de angustia y concluyeron que no podían tomar la tierra. A causa de aquella incredulidad, el Señor decidió que todos los hombres mayores de 20 años, creo, tenían que morir en el desierto. Quiere decir que aquel pueblo miró durante aquellos 40 años morir a cada uno de sus padres, a cada uno de aquellos que por incredulidad habían fracasado, habían perdido aquel regalo de vida que Jehová les había dado al entregarles la tierra. Ahora, otros 40 años después, ya no está Moisés, ahora el pueblo es dirigido por Josué. Y por segunda vez están en aquella situación. Sin embargo, a diferencia de sus padres, que por lo que dice la Escritura, llegaron en un tiempo de primavera probablemente. Acuérdense que en la primera ocasión Moisés envió a los espías y ellos no tuvieron ningún problema en entrar en la tierra, en caminar por ella, en examinarla, en revisarla en todos sus detalles. Esto quiere decir que no encontraron ningún obstáculo para entrar en esa tierra. Pero esta vez, como hemos leído nosotros aquí,
Ellos se encontraron con un obstáculo formidable, tremendo, el Jordán. El río Jordán, hermanos, se llama así. Jordán significa el que desciende, porque en aquel punto el río descendía de la montaña. Y obviamente en la caída de la montaña aquella corriente agarraba una fuerza tremenda. Pero esta vez tenía más fuerza que la que acostumbraba tener. ¿Por qué? Porque en el verso 15 dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Esto nos lleva a concluir que el pueblo llegó esta segunda vez en tiempo de lluvias, y las lluvias habían acrecentado el caudal del Jordán. Aquel río entonces ya no descendía agradablemente de la montaña, sino que descendía terrible, amenazante, despiadado, arrasaba con todo lo que encontraba en su camino. A nosotros no nos es extraño, porque en nuestras tierras sucede mucho que en tiempos de las lluvias los ríos se desbordan y arrasan con todo, animales, casas, lo que encuentra. El agua es poderosa para destruir. En ese momento llegó el pueblo por esta segunda ocasión y ya divisaba desde ahí la tierra, pero el gran obstáculo era el Jordán. Un obstáculo formidable, tremendo, impresionante. Aterrorizaba mirar aquel río con toda su fuerza, impidiéndoles entrar en la tierra. El Señor dispuso que llegaran en ese tiempo porque ellos se sentaron durante 3 días seguramente a pensar cómo podían cruzarlo. ¿Qué podemos hacerlo? ¿Qué podemos hacer para cruzar y entrar en la tierra? Podemos construir barcas, podemos usar algo, cualquier idea que el pueblo tuviera chocaba con la fuerza de aquel río terrible. ¿Qué buscaba el Señor? Al tener durante 3 días a este pueblo mirando, escuchando el estruendo pavoroso de aquel río que chocaba contra las rocas y asustaba con su fuerza. ¿Qué quería el Señor? Que el pueblo pensara, que reflexionara, que considerara durante esos 3 días. De esto queremos hablar en esta mañana. ¿Qué quería el Señor? Que el pueblo aprendiera en esos 3 días. En primer lugar, hermanos, Dios quería que su pueblo rompiera con el pasado. ¿Por qué decimos que quería que rompiera con el pasado? Porque por lo que ya hemos dicho, estos eran hijos de padres fracasados. Esta era una generación descendiente de padres que por incredulidad los habían condenado a vagar en el desierto por 40 años. Esta generación creció recordando aquella tragedia. Esta generación creció quizá sintiendo algún respeto o consideración por sus padres porque los amaban, pero reconociendo al mismo tiempo que por no tener fe en Jehová habían fracasado. Era una generación que venía de padres fracasados, que no supieron enfrentar aquel momento con fe, que no supieron reconocer que el Dios que los había llevado hasta ese punto era un Dios todopoderoso para hacerlos tomar la tierra. Por incredulidad ellos dijeron, allí hay gigantes, hay enfermedades, la tierra se traga a los hombres, no podremos contra ellos. ¿Por qué decimos incredulidad, hermanos? Porque esa generación había visto el poder y la fuerza de Jehová. A esa generación el Señor la había sacado de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Les había demostrado qué tan poderoso era. Él había endulzado las aguas amargas de Mara para que el pueblo bebiera.
Él les había mostrado que era un Dios todopoderoso, que tenía fuerza, que contaban con un Dios que los había hecho vencedores de todos sus enemigos. Pero no tuvieron fe, y al no tener fe se llenaron de miedo, y al llenarse de miedo fracasaron y condenaron a sus hijos a vagar por el desierto. Aquellos hijos que ya debieron nacer en su tierra, en su patria, disfrutando de la tierra que fluye leche y miel, tuvieron que andar incesantemente, fatigados durante 40 años por un desierto terrible. Sin duda, hermanos, que ellos llevaban en sus almas una herencia de fracaso, de tristeza, de dolor, de cobardía, de vergüenza, de humillación. Tenían en sus almas dolores acumulados, intensos, terribles, pero ya habían pasado 40 años de aquello. Pero pasados 40 años, seguían sintiendo la misma pena, seguían sintiendo el mismo dolor. Ellos se recordaban de cada persona que había caído en el desierto, de cada persona que había muerto por incredulidad, y eso les dejó una marca en el corazón que no podían borrar, que no podían quitarse de encima. Dios sabía que si esta generación no sanaba su alma, no podría tampoco tomar la tierra. Y por eso los detuvo durante 3 días, para que revisaran, para que se examinaran, para que comprendieran algo sumamente importante, algo que no podían ellos volver a realizar, que no podían volver a caer en el mismo error. Ellos tenían que darse cuenta que este era un tiempo de renunciar a aquella incredulidad y llenarse de fe en el Dios Todopoderoso que los había llevado hasta ahí y que había puesto la tierra prometida frente a sus ojos. Dios quería que renunciaran a aquella herencia terrible que afligía sus almas. Dios quería que rompieran con ese pasado. Dios quería que entendieran que si no se liberaban de esa carga pasada, de ese pasado que los afligía, no podían tener presente. ¿Por qué es importante esto para nosotros, hermanos? Porque el pasado, el presente y el futuro son las 3 dimensiones del tiempo que a todos nosotros nos afectan sin excepción. Todos tenemos pasado. No hay persona en esta tierra que no tenga pasado. Pero el pasado, hermanos, el único valor que tiene para nosotros es las experiencias que nos ha dejado para no volver a cometer los mismos errores. Después de eso, el pasado, pasado es. Y no debería de tener influencia en nuestras vidas. Pero sucede desafortunadamente que para muchas personas el pasado pesa tanto que no tienen presente. Y si una persona no toma control de su presente, no puede esperar tener futuro. Fíjense bien ustedes en una cosa. El pasado ya pasó. El futuro nadie lo conoce. Nosotros en nuestras limitaciones no podemos asegurar qué va a pasar mañana. ¿Qué digamos mañana? Ni siquiera hoy en la tarde. Así somos delimitados. Lo único que meridianamente nos pertenece en alguna medida es el presente. Pero nosotros no podemos tener presente si el pasado pesa demasiado.
Porque el pasado es una debilidad que no nos deja avanzar, que no nos deja tener el control, que no nos deja afianzarnos en nuestro presente y decidir que vamos a conquistar, que vamos a tomar lo que nos pertenece, que vamos a hacer nuestra la tierra que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Pero el pasado, hermanos, a veces pesa tanto. Nosotros, entre nuestras muchas debilidades, tenemos una. Y es que el pasado nos ha dejado heridas. Ya pasaron 10 años, ya pasaron 15, ya pasaron 20 y nos sigue doliendo igual. En el pasado recibimos humillaciones, desprecios, traiciones. En el pasado sufrimos tantas cosas y creemos que el tiempo nos va a hacer olvidar, pero no es cierto. Nos duele descubrir que el tiempo no cura el pasado. ¿A quién no le ha sucedido que una persona que le ha ofendido hace mucho tiempo, una persona que le ha hecho sufrir hace muchos años, fue hace tanto tiempo que dicen ya ni me acuerdo, pero resulta que el día de su cumpleaños se va a comer con su familia para comenzar el desayuno, porque todo el día vamos a comer? Y se va temprano con la familia a comenzar la celebración del cumpleaños. Se va al International House of Pancakes, le sirve un stack gigante para el cumpleañero. Y cuando le va a dar la primera mordida, aparece aquella persona y le arruinó el día. Porque ha pasado mucho tiempo, pero el dolor ahí está. Es tan penoso que nosotros como seres humanos podamos sufrir una situación tan trágica. Es una situación trágica, hermanos, no porque tengamos un pasado doloroso, porque eso a cualquiera le puede pasar. Es una situación trágica porque nos dejamos gobernar por un pasado doloroso cuando tenemos un Dios poderoso que nos hizo libres hace 2000 años y deberíamos caminar libres. Deberíamos caminar sin cadenas, deberíamos caminar sin ningún peso que nos impida tomar la tierra que nos pertenece. Pero el pasado pesa tanto. En una ocasión, hermanos, leí por ahí, en el zoológico, nosotros vemos a un elefante, ese animal enorme que pesa toneladas. Y ese animal, hermanos, no sé si todavía, porque a lo mejor ya no, pero antes, esos animales enormes caminaban en su espacio de un lado al otro y tenían amarrada una cadena a su pie, a su pata. Y cuando la cadena se terminaba, se regresaban en la otra dirección. La cadena se tensaba y se regresaban en la otra dirección. Y me quedé pensando, si este animal supiera que si estornuda muy fuerte arranca la cadena y el poste y todo, no estaría ahí. Decimos que el pasado es trágico, hermanos, cuando pesa demasiado, porque un creyente cuenta con el poder del Todopoderoso para arrancar las cadenas. Pero ¿cómo esclavizaron al elefante? Le enseñaron desde pequeño a moverse de esa manera y él lo aprendió. A fin de tanto repetirlo, lo aprendió y no lo va a olvidar todo el resto de su vida y así va a quedar cautivo. A veces, hermanos, el pasado doloroso nos enseñó a sufrir, nos enseñó a llorar,
nos enseñó a dolernos por tantas cosas y nos ha hecho creer que ya no podemos ser libres. Y somos poderosos en Cristo, pero cautivos. Poderosos en Cristo, pero nos movemos en aquel espacio del que somos prisioneros, porque todavía no hemos descubierto el poder del nombre de nuestro Salvador. Porque todavía no hemos descubierto que el Dios que tenemos es un Dios experto en romper las cadenas. Porque todavía no hemos entendido que nuestro Dios es tan grande, majestuoso, fuerte y vigoroso, que no hay cadena que no pueda romper si nosotros nos decidimos a ser libres. Por esto es, hermanos, que el Señor quiere que rompamos con el pasado. Porque muchas veces se nos enseñó en el pasado a ser sufrientes, a vivir llorando, a vivir lamentándonos. No teníamos alternativa en aquellos días, pero desde que conocemos a Cristo hemos sido llamados a la libertad. El Señor dijo que Jehová me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Y toda persona que sea cautiva del pasado, el Cristo que nos visita en esta mañana está aquí presente para romper esa cadena y hacerle libre y permitirle caminar a su presente. Y cuando tome el control de su presente, entonces tendrá un futuro victorioso. Por eso el Señor los quiso detener 3 días, para que consideraran esto, para que se dieran cuenta que sus padres les habían enseñado mal, que sus padres les habían instruido mal, pero que ahora era el momento de reconocer que el Dios Todopoderoso que los había llamado y los había llevado hasta ahí, el que los había liberado de Egipto, el que los había sacado de la esclavitud, tenía el poder para hacer pedazos el pasado de tristeza y levantar un pueblo victorioso que caminara hacia la bendición, confiando en el poder y la fuerza del Dios que lo había salvado. Lo mismo sucede con nosotros. A nosotros el Señor nos entregó la tierra prometida. Eso incluye todas las bendiciones espirituales, pero incluye también nuestra casa. Nuestra casa es tierra que nos pertenece, pero a veces no la hemos podido tomar porque el pasado no nos deja caminar hacia nuestra posesión. Es por esto que el Señor se propone en esta mañana que cada uno de nosotros, si identifica el pasado como una cadena que lo esclaviza, le diga hoy al Señor: rompe la cadena porque quiero ser libre. Y Cristo la va a romper porque Él es poderoso para hacer esa obra. Porque Él nos ama profundamente, porque Él nos ha entregado la tierra y espera que la tomemos y que la hagamos nuestra. Avancemos, hermanos, hacia nuestro presente, entregándole a Cristo el pasado que nos duele, el pasado que nos hace llorar, el pasado que nos hace sufrir. El sanador de nuestras almas ha venido hoy por nosotros. Ha venido hoy para sanarnos, ha venido hoy para hacernos libres, ha venido hoy para hacernos capaces de tomar la tierra que nos pertenece. En segundo lugar, los tuvo 3 días en aquel lugar para que comprendieran que solo Jehová podía pasarlos al otro lado. El Jordán era un muro como el canto de esta mañana. Los muros caerán. El Jordán era un muro invencible. ¿Cómo cruzarlo? ¿Cómo vencerlo?
No había fuerza humana en aquel momento que pudiera vencer un río tan poderoso, con una corriente tan despiadada, con una fuerza tan violenta y destructora. El pueblo, seguramente dirigido por Josué, que ya era un general de guerra experimentado, que ya había vencido muchos pueblos, que ya había conocido cómo los muros caían cuando se seguían las instrucciones del Señor. Él entonces, en aquellos 3 días, se habrá reunido con sus ancianos, con las personas que le aconsejaban, y buscaron una manera de cruzar. Cualquier idea, por brillante que fuera, chocaba con la fuerza de aquel río tremendo. Cualquier intento, por ingenioso que fuera, no tenía la capacidad de vencer aquel obstáculo tan grande. El Señor quería que una vez terminadas todas sus posibilidades, el pueblo reconociera una cosa: si Jehová no nos cruza, no cruza nadie. Si el Señor no interviene, no vamos a tomar la tierra. Si no creemos que Él nos va a llevar al otro lado, no vamos a conquistar nada. Y fíjense bien que por eso en las instrucciones que le da el Señor a Josué es: sigan el arca, porque ustedes nunca antes han pasado por este camino. Aunque era la tierra que fluía la leche y la miel, aunque era la bendición de Dios para su pueblo, pero ellos nunca habían caminado por ahí. El Señor les dice: aún en la tierra prometida se pueden perder. Por lo tanto, es mejor que sigan el arca y no se van a extraviar. Les estaba diciendo: hagan las cosas como yo se las estoy instruyendo y ustedes van a cruzar al otro lado. Si se apartan de las instrucciones, van a fracasar. Si no saben seguir la guía que yo les estoy presentando, van a fracasar. ¿Qué nos está diciendo eso a nosotros hoy en día? Que además de renunciar al pasado, debemos seguir el arca. Porque aún estando en la tierra de la salvación, nos podemos extraviar. Extraviar quiere decir perderse, confundirse, perder la dirección correcta. Hoy no tenemos un arca físicamente hablando, pero tenemos la palabra del Señor. Esta es hoy el arca que debemos de seguir y debemos conocer. Porque para poder conquistar la tierra hay que seguir las indicaciones del Señor. A veces lo queremos hacer a nuestra manera, a nuestro modo, como nos parece mejor, como nosotros creemos que es más efectivo, pero podemos fracasar si no estamos en la voluntad de Dios. Nos podemos extraviar en la salvación si no conocemos la palabra del Señor. Hoy en día es fácil extraviarse porque escuchamos multitud de pensamientos, escuchamos multitud de propuestas, multitud de evangelios, algunos terriblemente heréticos, errados, equivocados, pero todo llega a nuestra mente. Y si no conocemos la verdad, fácilmente nos podemos extraviar. Por eso el Señor le dijo al pueblo: sigan el arca, y a nosotros nos dicen: escudriñad las Escrituras, porque ella os da testimonio de mí. ¿Cuánto conocemos nosotros las Escrituras? Quizá no hemos tomado la tierra porque no estamos siguiendo las instrucciones, porque no estamos siguiendo la voluntad que Dios nos ha establecido
para que hagamos nuestra aquella tierra que Él nos ha entregado. Nosotros necesitamos conocer las Escrituras porque ella es nuestra guía. ¿Con qué iluminará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Ella es la luz, ella es la guía. La palabra de Dios es quien nos dice cómo podemos cruzar. Solo conociendo la palabra de Dios vamos a cultivar una fe que nos haga capaces de creer que cualquiera que sea el obstáculo que nos impide tomar nuestra bendición, Cristo nos puede cruzar al otro lado y tomaremos lo que nos pertenece. ¿Cuánta tierra nos falta por conquistar? ¿Cuánta tierra falta que se nos ha entregado, pero que todavía no hemos tomado posesión de ella? Pensemos en nuestra casa. Hay hijos que falta todavía que tomemos posesión de esa tierra. Hay familiares, esposo, esposa, padres, hermanos, tierra que es nuestra, porque el Señor nos dio una promesa: cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero a veces falta de esa casa. Hay tierra que todavía no hemos tomado posesión de ella. No la hemos hecho nuestra porque tenemos un Jordán que se opone, porque tenemos un Jordán que nos impide hacer nuestra aquella bendición. En esta mañana nosotros tenemos que venir delante del Señor y reconocer que solo si el Señor nos cruza vamos a tomar lo que nos pertenece. Creyendo en Cristo Jesús vamos a reclamar como nuestra la tierra que todavía no hemos tomado. Esta es una mañana en que cada uno de nosotros debe reclamar la tierra que todavía no es suya. Debe reclamar hijos, debe reclamar padres, debe reclamar familiares, hermanos, primos, tíos, esposo, esposa. Debe reclamar todo eso porque es suyo, porque Cristo lo ganó para usted en la cruz del Calvario. Debe reclamarla porque Él se la ha entregado y le pertenece. Debe cruzar el Jordán puesta su fe en Cristo Jesús. Debe seguir sus instrucciones y Él le va a conducir para que haga suya la tierra que le hace falta tomar. Esta es por lo tanto una mañana en que cada uno debe venir al Señor y reclamar lo que es suyo, reclamar lo que le pertenece, reclamar aquello que parece que se lo han arrebatado por la fuerza. Cristo Jesús está aquí en esta mañana, el mismo que cruzó al pueblo en Cades Barnea. Ese mismo Dios está aquí para decirle: yo te voy a devolver hoy la tierra que te hace falta. Yo te voy a entregar hoy la tierra que no has tomado. Yo te voy a entregar hoy aquel hijo, aquel padre, aquel familiar, aquel miembro de tu casa que todavía no es tuyo. Porque yo te hice la promesa de que si creías, serías salvo tú y toda tu casa. Creamos en el Señor y reclamemos lo que nos pertenece. En tercer lugar, hermanos, el Señor quería que su pueblo dejara de atesorar el dolor. Ustedes saben que el pueblo de Israel, se mira a lo largo de toda la Escritura, era muy dado a vivir intensamente el dolor en la vida. Por ejemplo, si tenía una pérdida, se ponía ceniza en la cabeza, se sentaba sobre fuego, se ponía un cilicio para sufrir en la carne aquel dolor que estaba viviendo. Quería padecer profundamente el dolor que sufría. Y sin darse cuenta,
se fue convirtiendo en un pueblo que miraba el dolor y la pena como algo que fuera oro puro. Lo cuidaba como si fuera una posesión valiosa y no se dejaba arrebatar por nadie ese dolor. Lo sufría día con día, permanentemente, 24/7. Y si alguien le hablaba de que podía ser libre de ese dolor, las personas se negaban y decían: no, esto es mío. Esto no me lo toca nadie. Esto no me lo quita nadie. Fíjense que en los evangelios hay 2 milagros que nos ilustran mucho esta situación. Ustedes los conocerán bastante. El primero es el paralítico de Betesda. ¿Se acuerdan de él? Un hombre que tiene 40 años de estar en esa condición. El Señor se acerca y le dice, ¿qué le dice? ¿Qué quieres que te haga? Todo lo que tenía que decir él es: sáname. Y el Señor lo iba a sanar. Pero él le dice: ¿qué quieres que te haga? Y él comienza a llorar. Ay, Señor, no tengo quien me meta. Y cuando el ángel desciende y mueve las aguas, otro me gana el lugar y yo me quedo igual. Es que a mí todo me sale mal, Señor. Es que no tengo nadie que me ayude. A nadie le ayudaban ahí. Betesda era un lugar, hermano, dice el texto, donde había multitud de enfermos. Fíjense bien qué clase de enfermos: cojos, ciegos y paralíticos. Es decir, toda esa multitud, y una multitud es multitud. No son 20 ni 50, es una multitud. Y todos tenían una característica: no podían moverse por sí mismos. Pero se creía en aquellos tiempos que cualquier enfermo de ese tipo estaba bajo maldición de Dios, de manera que nadie les ayudaba. Así que cuando este hombre dice: ay, Señor, no tengo quien me ayude, era puro pretexto. ¿Saben qué es lo que pasa? No quería ser sano. Si hubiera querido ser sano, le hubiera dicho: sáname. Es más, hasta se hubiera molestado, y cuando el Señor le dice: ¿qué quieres que te haga? Pues, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué crees que me he pasado aquí tanto tiempo? Porque quiero ser sano. Pero él se comienza a quejar. Fíjense que yo creo que a este hombre el Señor lo sanó a la fuerza. Porque él de su parte ya se había adaptado a esa condición. Le gustaba estar así. Ya se había acomodado a esa forma de vida. El Señor lo sanó a la fuerza. Si ustedes leen todo el relato, ¿para qué? Para que fuera testimonio para los sacerdotes. Porque le dice: ve al sacerdote y que te vean sano. ¿Por qué el Señor hace esto? Porque el Señor en su misericordia dijo: hasta los sacerdotes necesitan tener testimonio de mí. Si alguno se arrepiente, puede ser salvo. Porque hasta el hombre más perverso puede ser sano. Hasta un político demócrata puede ser sano. Y el Señor les va a dar testimonio, y si creen, pueden ser salvos. El Señor sanó a este hombre para que fuera y les diera testimonio. En cambio, hay otro ciego, Bartimeo. Bartimeo, dice la Escritura, que estaba mendigando a la orilla del camino y escuchó una multitud que venía alrededor de Jesús, porque cuando Jesús llegaba a un lugar, las multitudes se amontonaban siguiéndolo. Los ciegos desarrollan mucho su oído para compensar un poco la pérdida de la vista, de manera que él escuchó perfectamente cuando el Señor se acercaba.
Él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los santos discípulos del Señor le pegaron una regañada y le dijeron que dejara de estar molestando al maestro, porque él era un maldito y no tenía derecho a tratar con el maestro. Pero él siguió clamando más fuerte, dice la Escritura: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor siguió caminando, llegó hasta donde estaba él y se fue de paso. Y aun cuando el Señor ya se había ido de paso, él siguió clamando hasta que el Señor se detuvo y dijo: tráiganlo. Y llegaron los discípulos y le dijeron: ve, el Señor te llama. Y el Señor le hace la misma pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo dice: devuélveme la vista. Y en el acto fue sano. Uno que no quiere y uno que quiere el favor de Dios. El que quiere el favor de Dios no le debe temblar la voz cuando le diga al Señor: Señor, quiero tomar la tierra que me pertenece. Porque el Señor ha venido hasta este lugar, hermanos, y se ha detenido frente a nosotros y nos está preguntando: ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué creen ustedes que nos pregunta lo mismo? Porque Él sabe que desafortunadamente el ser humano tiene una tendencia a atesorar sus angustias y sus dolores. Esos que están en el pasado. Fíjense que Bartimeo, lean ustedes ese pasaje en sus casas hoy. Cuando el Señor llama a Bartimeo, les dice a los discípulos: tráiganlo. Los discípulos llegan donde Bartimeo y le dicen: él te llama. Y dice que se despojó de su capa. Y despojándose de su capa, caminó hacia el Señor. El despojarse de la capa, hermanos, es un acto supremamente importante. ¿Saben por qué? Porque un hombre que vive en la miseria, como Bartimeo, toda la posesión que tenía en su vida y no podía tener más era su capa. Y la capa de Bartimeo sería muy parecida a la de Batman. Negra. Y con un montón de bolsas, así como había antes, las hermanas ponían sus zapatos ahí. Ahora ya no las usan porque no alcanzan. Llenan 2 closets solo de zapatos y el domingo dicen: no tengo que ponerme. Pero así era la capa de aquel ciego. Y piensen ustedes, ¿qué podía tener él ahí? Miserias. Un pedazo de pan que habría recogido de algún basurero. Algún objeto inútil e inservible, pero ellos lo recogían para poder decir: por lo menos esto es mío. Y si alguien le quería quitar la capa a Bartimeo, él iba a pelear ciego y todo, pero iba a luchar hasta la muerte por su capa llena de miserias. La versión moderna es, y esto no lo digo con desprecio por estas personas, sino para ilustrar lo que quiero decir, un homeless. ¿Qué lleva él en su carretilla? Miserias. Pedazos de botellas. Nada que valga absolutamente nada, pero trate de quitárselo. Va a luchar con todo, porque eso es lo único que posee. Bartimeo, hermanos, se despojó de todo lo que tenía, porque él quería ver, porque él quería ser sano,
porque él quería recibir la misericordia del Señor. Y aunque era todo lo que tenía, lo abandonó para poder caminar hacia el Señor que lo podía sanar. Desafortunadamente, nosotros también podemos atesorar miserias. Nosotros no en el aspecto físico, porque no somos pordioseros, porque no somos homeless, porque no somos nada de eso, por la misericordia de Dios. Pero podemos atesorar miserias y podemos tener una capa negra horrible, porque miseria es todo lo que nos empobrece, ¿o no? Miseria es la posesión del miserable. Y miseria es el enojo, la tristeza. Miseria es el odio, el rencor, el resentimiento, la violencia, el deseo de venganza. Miseria es el recuerdo que nos hace llorar cada vez que se aparece en nuestra alma. ¿O nos enriquece todo eso? Nos empobrece nuestras almas, pero nosotros tenemos nuestra propia capa y vamos guardando ahí todas esas miserias que traemos a veces desde muchos años atrás. Y si alguien nos la quiere quitar, la vamos a defender con la vida. Así somos de complicados los seres humanos. Así somos de complejos nosotros los seres humanos. Tenemos una manera, una conducta que a veces es misteriosa, pero así somos. El Señor se detiene en esta mañana y nos dice: ven, llámenlo, tráiganlo. Y no podemos caminar hacia Él porque la capa de las miserias nos estorba. ¿Qué nos está enseñando Bartimeo a nosotros? Despójese de la capa de miserias y camine hacia Cristo, porque Él lo va a sanar. Camine con libertad. Despójese de todas esas cosas. Reconozca que no son riquezas. No las atesore como si fueran joyas valiosas. Descubra que todas esas cosas han empobrecido su alma. Pero el Señor Jesús dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. No una vida miserable, no una vida de miserias, sino una vida de abundancia. Pero la capa de miserias no nos deja avanzar. Yo creo que a veces, hermanos, nosotros llegamos al culto y cantamos alegres porque a la entrada nos quitamos la capa. Pero el problema es que a la salida la recogemos. Y vamos otra vez igual. Y seguimos con la misma carga. Y seguimos con la misma pena. Hermanos, nosotros tenemos que entender a la luz de estas escrituras que el Señor no quiere que amemos las miserias que nos pueden haber podido acontecer en la vida. Él cree que nos despojemos, quiere que nos despojemos de todo eso. Él murió en la cruz precisamente para que allí en la cruz pusiéramos esa capa negra que nos impide tomar nuestra bendición y dejemos de adorarlas y dejemos de amarlas y dejemos de cuidarlas como si fueran cosas buenas. El Señor quiere que comprendamos que esas cosas son despreciables y no debemos, por lo tanto, dejar que haya espacio para ellas en nuestros corazones. Debemos limpiar nuestra alma de todas esas cosas. Y no es fácil, por supuesto que no es fácil. No se trata solo de decir, me voy a despojar. No, hermanos. Se trata de decirle al Señor, quítame la capa,
porque solo tú tienes el poder para sanar mi alma, porque solo tú tienes el poder para sanar mi corazón, porque solo tú eres el Señor que me puede despojar de todas estas cargas espantosas que angustian mi alma. Se trata, hermanos, de pedirle al Señor que sea Dios. Se trata, hermanos, de dejar de creer en un Dios teórico del que conocemos muchas cosas, pero al que nunca hemos visto en acción. Esta es la oportunidad para que ahora que el Señor se ha detenido, nosotros probemos la mano fuerte y el brazo extendido de Jehová y descubramos que Él sí nos puede sacar de esa esclavitud del pasado y traernos a la libertad de un presente con esperanza, porque Él es nuestro libertador. Él es el que pagó el precio de nuestra libertad. Él es el que viene a romper las cadenas. Este es tiempo de conquista, como dice ahí. Tiempo de conquistar lo que nos pertenece. Tiempo de hacer nuestro lo que el Señor ganó para nosotros. La tierra ya está ahí. ¿Cuál es su Jordán? ¿Qué es lo que le impide tomar su tierra? ¿Qué es lo que se interpone en el camino para que usted se apropie de lo que es suyo? Ese Jordán lo va a cruzar hoy en el nombre de Cristo Jesús. Él lo va a hacer cruzar porque solo Él puede. Porque solo Él tiene el poder y la fuerza para hacerlo cruzar. Pero ahora que el Señor se ha detenido, nos corresponde a nosotros. Y cuando el Señor nos pregunte qué quieres que te haga, contestemos sin que nos tiemble la voz. Devuélveme mi tierra, devuélveme mi libertad, devuélveme mi paz, devuélveme mi presente para que pueda gozar del futuro que tú ganaste para mí en la cruz del Calvario. Hoy vamos a conocer al Dios verdadero, al Dios que libera, al Dios que rompe las cadenas. Ese Dios que pasó al pueblo hace tantos miles de años es el mismo Dios que está en este lugar en esta mañana. Tiene el mismo poder, tiene la misma fuerza y tiene el mismo amor por nosotros. Lo que falta es que nosotros nos decidamos y le digamos qué es lo que queremos de Él. Él ya se detuvo. Ahora le va a preguntar qué quieres que te haga. Respóndale conforme a la fe. Respóndale conforme a la Escritura y dígale qué es lo que quiere. Dígale que se va a despojar de la capa. Porque antes de venir a este altar a encontrarse con Cristo, tiene que despojarse. De otra manera le va a estorbar, le va a pesar, le va a ser dificultoso el camino. Pero si usted se despoja, si usted comprende que no hay razón para seguir atesorando esos dolores, entonces caminará con libertad. Y Cristo está aquí para recibirlo con los brazos abiertos. Para hacer realidad la promesa que Él le hizo a usted. Porque Él es fiel, porque Él es verdadero y Él cumple lo que promete. Si usted tiene tierra que reclamar en esta mañana, si usted tiene un Jordán que le está obstaculizando la posesión de esa tierra, póngase de pie.